Y la voz de Dios, que toma la misma palabra escrita, pero se hace audible, se hace comprensible y se vuelve vida en nosotros. Y es importante hablar de esto porque algunos cultivamos una relación con Dios de necesidad, una relación con Dios de auxilio. Señor, ayúdame, entonces voy a buscarte. Señor, ayúdame, entonces voy a tu casa. Pero realmente la relación con Dios es mucho más que suplir una necesidad, que resolver un asunto. Entonces, esta mañana voy a compartir este mensaje llamado La Voz, que tiene que ver precisamente con distinguir la dulzura, disfrutar y comprender cómo Dios me habla y cómo Dios me va a seguir hablando el resto de la vida. Para eso vamos al libro de Juan capítulo 6, versículos 63 al 64. El mismo Señor Jesucristo resalta la importancia de tener la palabra en la vida del creyente. Juan 6, 63 y 64 dice: el Espíritu, y no, estamos leyendo en Reina Valera, ¿sí? En Reina Valera, para los que están buscando. Reina Valera es la versión de este versículo. Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida. La carne en sí para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Cuando Jesús dice esto, está rodeado de mucha gente que necesita algo de Dios. Está rodeado de enfermos que necesitan un milagro, una sanidad. Pero las palabras de Jesús que va a mencionar, como este pasaje y otras, vienen a marcar el inicio de lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Porque hasta el tiempo de Jesús solamente se tenía el Antiguo Testamento. No se habían escrito los evangelios, no tenían las cartas paulinas. Peor aún, no estaba todavía escrito el Apocalipsis. Entonces, cuando Jesús menciona esto y otras tantas enseñanzas, está dando continuidad a todo lo que el Antiguo Testamento estaba revelando. Para los judíos, las escrituras se reducían al Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Ellos conocían como la ley y los profetas, todo lo del Pentateuco, toda la historia del reino de Israel, cuando era un solo pueblo, luego dividido, todos los libros proféticos, mayores y menores, se conocían como la ley y los profetas. Pero a partir de que llega Jesús y sus enseñanzas se van haciendo carne, se van enraizando en sus seguidores, el Espíritu Santo mueve a la iglesia, mueve a inspirar a líderes y a conformar lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Era importante entonces que lo que el Antiguo Testamento había enseñado se complete con lo que hoy nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Y de qué habla el Nuevo Testamento? Los primeros 4 libros hablan sobre la vida de Jesús. Los evangelios narran, relatan la vida, el ministerio de Jesús. Luego vienen las cartas de Pablo, el libro de Hechos, por si acaso me olvido el orden, la historia de la iglesia primitiva, naciente, y el Espíritu Santo obrando en ese grupo de seguidores que de 12 se conformaron en 120, de 120 en 3000, de 3000 luego en 5000 y luego pues un mar de gente llegando a la verdad. Jesús dice: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Su manera de enseñar y el contenido de su enseñanza era divino, obviamente, y por eso causó tanto impacto, y por eso sus enseñanzas no fueron olvidadas, y Dios mismo inspiró para que otros autores escriban en base a las enseñanzas de Jesús los 27 libros del Nuevo Testamento. Esa es la revelación escrita que nosotros tenemos hasta hoy. ¿Usted la tiene en papel? ¿Quién tiene una Biblia en papel? Que levante la Biblia en papel. ¿Quién tiene todavía y trae su Biblia en papel? Miren, qué bueno. Tiene su Biblia en papel, de seguro tiene rayada, escrita y algo, unas notas, pintada, resaltada con algún color, ¿no es cierto? Y otros usamos ya más nuestras Biblias digitales. Levanten su Biblia digital, los que tienen su
su aplicación en su celular, y otros que no levantaron pues necesitan conseguir una Biblia, porque si ni siquiera tienes la revelación escrita, mucho menos vas a tener la voz de Dios, mucho menos. La revelación escrita, la Biblia, las Sagradas Escrituras, obviamente son indispensables para nuestra vida. Así que en este mes de septiembre compre una Biblia, haga la mejor compra del mes, ¿sí? No se compre esa hamburguesa, ese combo de $8, vaya y cómprese una Biblia, le va a servir más. Ahórrese ese maquillaje, ese color de pinta uñas que no tenía, ¿sí? Y que está buscándolo. Compre una Biblia, regálese una Biblia y va a tener la verdad para el resto de la vida. Entonces, la revelación escrita debemos tenerla. Los que no alzaron la mano me imagino que no la tienen, y por eso estoy haciendo hincapié en esto, porque gracias a Dios, Dios me dio una vista y una forma de pensar muy rápida. Yo conté como más de 20 personas con su Biblia de papel y no más de 20 con la Biblia digital, pero aquí estamos mucho más que esa cantidad de personas. Consiga su Biblia. Si le cuesta conseguir su Biblia, hable conmigo. Tenemos Nuevos Testamentos, tenemos Biblias económicas. Por $100 le podemos vender su Biblia y usted tiene para el resto de la Biblia una Biblia económica. Jesús dice: mis palabras son espíritu y son vida. Y realmente la Biblia no solamente es contenido, no solamente es información, es vida. Pero hoy en día tenemos que distinguir bien quién está escuchando a Dios, quién realmente está siguiendo a Dios. Y hay una diapositiva o una imagen que va a salir en transmisión de noticias. Simplemente puse 3 imágenes de millares que podría haber puesto para explicar esta parte, porque realmente hay que preguntarnos, ¿la voz de qué Dios está escuchando la gente hoy? Tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia hay una confusión. Tienen Biblias pero no saben oír la voz de Dios. Y otros, no teniendo la Biblia, no oyen peor la voz de Dios, pero ¿qué voces están escuchando? Y entonces hay 3 noticias que usted puede revisar. Hoy escogí del pastor Will Graham. Él es un inglés que pastorea en España. ¿Alguien ha escuchado de él? Tal vez alguien sigue algo de sus... Solo uno, Marcelito. 2, 3, 4. Los demás les recomiendo escucharlo. Siempre busca relacionar las noticias actuales con la palabra de verdad. No son teorías conspiratorias, no son nada de sensacionalismos. Entonces, por ejemplo, él tiene una noticia que salió en estos días, que pastores entregaban el manto profético a Nicolás Maduro. Tal vez algunos escucharon esta noticia. Y puede ver luego el video. Y si quiere, véalo ahorita, le doy 3 minutos para que vea el video. Ya, bájale el volumen y búsquelo, ¿ya? Y en el video se puede ver que hay un grupo de pastores que traen el manto que, casi digo Julio César Chávez, ¿cómo se llama el presidente anterior de Maduro? Ayúdeme. Hugo Chávez. ¿Quién es Julio César Chávez? Es un boxeador, ¿no? Hugo Chávez. Supuestamente, en la explicación espiritual que ellos dan, le están traspasando el manto profético de Hugo Chávez, del otro presidente, al presidente Maduro. Y Maduro se lanza un discurso evangélico, ahí usted puede leer un poco, revisar el video. Habla de Dios, como lo ha hecho antes. Ha mencionado el nombre de Jesús, de Cristo, de la iglesia, de los mandamientos, del evangelio, de la espiritualidad en Venezuela, porque en Venezuela hay un pueblo grande evangélico, eso no hay que negarlo, y gloria a Dios, esa es parte de la misericordia de Dios. Pero ¿a qué Dios están escuchando esos pastores que se atreven a hacer esa ceremonia a nombre de Dios y en representación del pueblo cristiano? Y uno se queda pensando, yo me quedo pensando, porque yo no daría un centavo para que hagan eso, porque primeramente no es una verdad, ¿sí? Es un engaño de Satanás usando la Biblia. Primeramente, ¿quién fue Hugo Chávez para que tenga un manto y que le den a otro líder y ese líder comience a usar el nombre de Dios en vano y a decir cosas que no hace y que no piensa o que no vive como si las viviese, ¿no? Que está para servir al pueblo, que Venezuela va a impactar al mundo porque va a ser un modelo según su liderazgo, ¿no? Entonces uno dice, ¿a qué Dios está escuchando? Entonces no todo el que tiene la revelación escrita tiene la voz de Dios. Y no todo el que tiene fe, escuche bien esta parte porque hay que decirlo claramente, no todo el que tiene fe tiene la voz de Dios.
Porque usted puede tener fe por un milagro toda la vida y nunca, o alguna vez recibe el milagro, pero no significa que tiene la voz de Dios. Dios por misericordia sanó a ciegos, pero no significaba que ellos tenían la voz de Dios. Jesús por misericordia levantó aún a muertos, pero no se nos dice si eso fue suficiente para que estas personas creyeran completamente en la palabra. Entonces hay que distinguir tener la Biblia y tener la voz de Dios. No porque la Biblia sea menos, sino porque la gente no sabe oír la voz de Dios. El mismo pastor Will Graham tiene otra noticia, hablando de algo de moda que está saliendo en muchas iglesias cristianas. Acá no va a llegar, al menos de mi lado no. La nueva bendición arcoíris, si no ha escuchado. Ya hay profetas en inglés, apóstoles en inglés, ya de seguro se viene por Centroamérica y bajando y va a llegar a Ecuador en algún momento. Una nueva bendición arcoíris, si ve ahí la imagen, hay un pastor en un altar con una bufanda de colores. Y no es la única manifestación de este tipo de sincretismo diabólico entre la fe, la palabra de Dios y las creencias humanas. Entonces ahora se puede bendecir a los homosexuales, se puede bendecir a la gente de los grupos de estos que ven la sexualidad de otra manera y que enseñan a los niños y que buscan a los jóvenes y que contagian de esa mentalidad. Entonces hay un sincretismo hoy en día movido por líderes religiosos que no sé a qué Dios están escuchando, realmente no sé a qué Dios. Yo al menos no lo logro comprender hasta ahora. Si alguien me ayuda, le agradecería. Pero hasta ahora pienso que ellos no están escuchando la voz de Dios. Tienen la Biblia, usan versículos bíblicos, usan enseñanzas bíblicas, rituales bíblicos, imponen manos, ponen aceite, son rituales. Presentan a los niños, son rituales evangélicos, bautizan a este tipo de gente y le dice: Dios te ama así, porque Dios es amor, porque Dios nos creó a todos y a la final nos ama a todos. Y Juan 3:16 dicen, todo esto está chueco pero estoy diciéndolo, Juan 3:16 conectan ellos: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces eso no significa que debas cambiar tu orientación sexual, sino que creas en Jesús. No, amén. No, amén. No, como lo dije, no, amén. Yo recité la Biblia, pero no lo dije dentro de un marco correcto. Estoy diciendo como ellos lo dicen. Ellos dicen que Juan 3:16 no identifica, y tienen razón en la parte literal, no identifica si es hombre o mujer, si es homosexual u otro tipo de orientación. Si es verdad, no lo dice, pero ellos lo aplican directamente. Entonces, si no lo dice, por defecto hay que aceptarlo. Si tú eres homosexual y crees en Jesús, Juan 3:16 dice: el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Entonces, listo, salvo. Entonces por eso dije no, amén. El versículo es correcto. La interpretación y la aplicación, ¿sí me hice entender? Perdón. Me cuesta a veces, yo sé. Entonces, ¿a qué Dios están escuchando? Si tergiversan la palabra, y ellos seguramente tienen más Biblia que ustedes, más Biblias que yo, inclusive deben tener más estudios teológicos, algunos son doctores inclusive en teología, pero están detrás de este tipo de movimientos mezclados entre verdad y mentira. La noticia de la mitad, del centro de la imagen, algunos habrán visto ya. ¿Algunos vieron esa imagen en algún momento? ¿Ese perrito ahí en la jaula? ¿Sí? ¿Un dálmata? ¿Nunca había escuchado eso? Vale que revisen las redes sociales, hermanos, por ustedes y sus jóvenes, sus hijos, porque sus hijos de seguro habrán visto esto y peores cosas. Lo que está en el centro de la diapositiva no es un perrito, parece un perrito. ¿Alguien sabe qué es? Dos saben. Es una persona, es un hombre que se identifica como perro. Vive en una jaula, trabaja por si acaso porque no es ningún vago, trabaja y se mueve en la sociedad como eso. Inclusive come como perro. Estuvo casado, si no estoy mal. Tenía una esposa, se separaron porque él comenzó a tener otra perspectiva de la vida y ella mismo le ayudó en el proceso.
para la identificación. O sea, logró lo que ninguna mujer ha logrado con usted. Le enjauló. Le puso dentro de un mundo. Dije que son 3 de millares de cosas que uno escucha ahora, dentro y fuera de la iglesia. ¿Ha escuchado tipo de noticias como estas? Horrorizan y nos preocupan. Y como pastor obviamente uno dice, ¿de verdad son cristianos? ¿De verdad creen en el Dios de la Biblia? ¿O tienen su propio Dios? Porque también hay creyentes que crean su propio Dios. Dicen, soy casado pero soy hombre. Y si mi compañera de trabajo está triste y tengo que consolarle y abrazarle y un besito sin compromiso, pues y si ella quiere es consentido, entonces no está nada mal. Porque a la final no estoy dejando a mi esposa, a la final no estoy dejando de llevar dinero a mi casa, solamente le estoy dando amor. Y hay quienes crean sus propias escalas de valores, de moralidad, de espiritualidad y crean su propia religión. Pero hay otros que van más allá y dicen, por ejemplo, no, ¿para qué ir a la iglesia? En iglesia se hacen tradiciones de hombres. Yo necesito ir los domingos al parque, a descansar con mi familia, a disfrutar, a viajar, a comer. Eso es vida. Y entonces se van por ese lado. Y van a las iglesias cuando pueden, cuando quieren o cuando generalmente les pasa un problema. Generalmente los pastores sabemos quiénes vienen por Dios, generalmente, y quiénes vienen porque están pasando una situación. Pero a los unos y a los otros tenemos que predicarles la verdad, obviamente. Tenemos que enseñarles lo que dice la palabra. Entonces, hasta aquí, vivimos en un mundo confundido, tristemente. Confundido por la iglesia y confundido por el mundo. Cuando hablo de iglesia no me refiero a esta iglesia, sino a quienes tristemente devalúan la verdad de la iglesia que predica y que vive y la mezclan con el mundo. Por eso es importante entonces identificar la voz de Dios. Usted no solamente puede congregarse, al menos ahora sí en esta iglesia, y tener una Biblia. Usted debe saber identificar la voz de Dios. Saber distinguir entre tantos pensamientos que hay en nuestra cabeza, entre tantas voces que llegan a nuestra alma, a nuestro corazón, ¿cuál es la voz de Dios? Y para eso yo me encargué de investigar estos días la influencia, la incidencia de la voz de la madre en el bebé cuando se está viviendo el periodo de la gestación. Y me asombré increíblemente. ¿Por qué hice este estudio? Porque una de las figuras bíblicas de cómo Dios se relaciona con nosotros es la figura de una madre y su bebé. Hay las figuras del pastor y las ovejas, del alfarero y el barro. Usted habrá escuchado eso, ¿no es cierto? Pero hay también la figura de la madre y su bebé. Y hay versículos como Isaías 49, 15 al 16. Isaías 49, 15 y 16 en la NBI dice: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aún si eso llegara a pasar, si una madre se olvidara de su hijo, el Señor dice: yo no te olvidaré, grabada te llevo en las palmas de mis manos. Es que el amor de Dios, para que nosotros lo podamos entender, viene a ser superior al amor de una madre con su hijo. Y en ese sentido Dios no tiene problema de personificarse como una madre, para que nosotros podamos entender cómo Dios nos ama, pero también cómo debe ser nuestra relación con Él. Para distinguir la voz de Dios tienes que verte como un bebé, tienes que concebirte a ti, si has llegado recién a la palabra, como un bebé en gestación. Quizás en la primera semana, quizás en el primer mes de vida. Otros ya estamos maduritos, pero aún tenemos que sentar las bases de cómo escuchar la voz de Dios es importante. Y para eso vamos a tener hoy la analogía, la comparación de cómo un bebé se relaciona con su mamá sensorialmente y extrasensorialmente, está comprobado,
a través de la voz de su madre. Pero sigamos leyendo otros pasajes para aumentar la parte bíblica, el fundamento bíblico. Isaías 66, 11 y 13. Isaías 66, 11 y 13 en la NBI. Porque ustedes, dice la Escritura, serán amamantados y saciados, y hallarán consuelo en su seno, beberán hasta saciarse, y se deleitarán en sus henchidos pechos. Esto habla de la relación de un bebé siendo amamantado por su madre. Así yo los consolaré a ustedes. En Jerusalén serán consolados. Y me salté. Como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes. Estos pasajes no están ahí solo por ser una figura, sino que estudiando lo que hice estos días acerca de la incidencia de la voz de mamá con su bebé, ven, quedé sorprendido. Con razón el Señor escogió esta figura, porque hay una relación que está siendo aún descubierta por los científicos para comprender cuán importante es que un bebé escuche la voz de su mamá. Y ya vamos a entrar en materia en pocos minutos. Juan 10:27, Jesús dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, oyen mi voz. No todo el que llega a una iglesia oye la voz de Dios, porque no se considera primeramente oveja. ¿Quién sabe hoy día alguien está aquí con una actitud de voy a ver qué dicen, voy a ver qué han hecho, voy a ver si me convencen, voy a ver si algo siento, voy a ver si Dios está ahí? No falta la gente que viene con esa decisión o interés en su corazón. Pero Jesús dice claramente, mis ovejas oyen mi voz. Para escuchar la voz de Dios tienes que disponerte a escuchar la voz de Dios. Pablo lo diría, la fe viene por el oír, pero el oír por la palabra de Dios. No es por solamente tener fe. La fe viene por oír, pero oír la palabra de Dios. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Es claro saber quién le sigue a Dios. Es claro saber quién va a la iglesia pero no escucha a Dios. El que va a la iglesia y no escucha a Dios, pues por sus frutos se da a conocer. Sigue fumando, sigue bebiendo, sigue bailando, sigue vendiendo droga, sigue insultando, sigue teniendo malos pensamientos, sigue. Entonces, ¿cómo él puede decir que tiene la voz de Dios? Tal vez tiene fe. Dios me va a bendecir en el trabajo. Pero no tienes fe para escuchar la voz de Dios. Tienes fe para salir de tu problema, para mejorar tu situación, pero no estás escuchando la voz de Dios. El que escucha la voz de Dios le está siguiendo, ¿a quién? A Dios. ¿Y cómo se puede evidenciar eso? Por su vida. Por sus frutos los conoceréis. Si en su casa todo el día está sonando Karol G, Shakira, el conejo malo, que es re malo, ¿no es cierto? Y usted tiene una Biblia ahí, y usted dice que cree en Dios, usted puede decir eso, pero todo se cae por sus frutos. Porque ¿qué relación tiene Dios con las tinieblas? Si yo acabo de leer, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, y luego empiezo cantando algo de estos artistas y de otros que hay que realmente tienen un vocabulario destructivo. ¿Qué relación? No le estás siguiendo a Dios. Tal vez hoy estás sentado aquí en la iglesia porque es domingo y porque no tuviste plata. Entonces no pudieron salir a algún otro lugar. Sea por la razón que hayas venido, antes de yo continuar, hay un tiempo de gracia para cambiar tu motivo. ¿Por qué viniste? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué me das a mí en lo personal 1 hora de tu atención? Porque hay cosas más divertidas en Amazon. Hay cosas más entretenidas en Netflix. Hay cosas más entretenidas en un parque, un heladito con la familia, ¿no es cierto? Una Coca-Cola con una hamburguesa en un centro comercial. ¿Por qué estás aquí? Yo no lo sé, pero yo solo soy un mensajero.
Y como mensajero lo que puedo decir es hablar lo que el Señor quiere decirte hoy, que necesitas aprender a escuchar la voz de Dios. No necesitas solamente llegar a la iglesia, no, porque tal vez tú estás aquí y tus acompañantes espirituales también. Entonces el estar aquí no es todo. El estar aquí con el corazón abierto, el estar aquí como un bebé que está en el útero de su madre, eso puede hacer la diferencia. ¿Por qué el Señor escogió esta figura de madre e hijo? Voy a darle algunas razones prácticas de cómo es importante la voz de la mamá para un bebé. Por ejemplo, número 1, lo que más he escuchado un bebé dentro de la pancita de mamá, ¿sabe qué es? La voz de mamá. Es lo que más he escuchado. Y se han hecho estudios para comprobar esa incidencia aún después del parto. Hay estudios donde, por ejemplo, se les ha grabado la voz de la mamá junto a otras 100 voces de otras mujeres. Se le ha reunido a grupos de estudiantes o niños para que escuchen la voz y contar el tiempo en cuánto tardan ellos en identificar la voz de su madre sin ver a la mamá, solamente escuchando. Y el promedio es 1 segundo. Un niño necesita solo 1 segundo para identificar la voz de su madre entre tantas voces. Lo que más escucha un bebé en la panza de mamá es la voz de mamá. A la 4ª semana, cuando el bebé ya puede identificar sonidos, a la 4ª semana, al primer mes, un bebé ya identifica sonidos. Todavía no entiende todos esos sonidos, pero se comienza a familiarizar con esos sonidos. Lo más constante es la voz de mamá y el latido del corazón de mamá. Por eso cuando el bebé nace y está llorando y esto que el otro, la mamá le marca y le pone ¿dónde? ¿En la espalda o en el pecho? ¿Para qué? Para que escuche su corazón. Es un sonido muy familiar. El bebé lo escuchó por meses dentro de su pancita. Y cuando el recién nacido está llorando y la mamá quiere calmarlo y usted le pone sobre su regazo, realmente le gusta su calor, pero también está escuchando su corazón. Así de importante es escuchar la voz de Dios, porque es un sonido que debe ser muy familiar para nosotros. Pero la gente dice, ¿cómo escucho la voz de Dios? ¿Cómo identifico la voz de Dios? Y van 10 años de cristianos, 10 años de tener una Biblia y hasta ahora no he identificado la voz de Dios. Hoy les voy a dar algunas pautas, pero quiero seguir profundizando en estas analogías del desarrollo del bebé con la voz de mamá. ¿Por qué también es importante la voz de mamá? El 80% de la capacidad cerebral, del desarrollo de la capacidad cerebral, está relacionado con la voz de mamá. El estímulo, las canciones, el llamarle por un nombre, el susurrarle, el hacerle, las que están, bueno, ya dieron a luz, ¿no? Pero las próximas que se van a embarazar, las próximas 10, tomen en cuenta esto. Háganle dormir a su bebé aún desde que está dentro de la pancita. Cántele canciones de cuna. El 80% del desarrollo de la capacidad cerebral de un bebé está determinado por la relación del bebé con la voz de mamá. Increíble, ¿no? Por eso es que algunos salen sin palabras, porque nunca fueron estimulados. Son callados. Porque nunca mamá le cantó, nunca mamá le susurró, nunca la mamá le estuvo ahí, tenía una comunicación que aunque él no entiende o no puede responder en ciertos momentos, ya los entiende. Todas las emociones de mamá, el bebé lo sabe, desde la panza. Él puede distinguir cuando mamá está enojada por el tono de voz y puede distinguir cuando mamá se dirige a él por el tono de voz. Es decir, para identificar la voz de Dios tenemos que tener, en cierta manera, esa condición de bebés espirituales para identificar cómo Dios habla y cuán importante se va grabando en nuestra vida esa voz. Porque cuando salimos al mundo exterior hay muchas voces. De hecho, los bebés pueden escuchar cuando su mamá está en la calle, pueden escuchar el sonido de los autos, pueden escuchar el sonido del exterior, el ruido. Pero Dios es tan perfecto que una de las razones de por qué el bebé está dentro de los líquidos es también para filtrar el sonido. Increíble. Es decir, el bebé, 6º mes más o menos,
ya relaciona muchos sonidos del exterior, los agradables y desagradables. Pero los desagradables son filtrados y les llegan en menor decibeles por la filtración en los líquidos en los que el bebé está siendo gestado. Es decir, estamos dentro ahí en líquidos también para que el sonido exterior no nos gane, no nos abrume. Pero aún cuando llega el sonido, él sabe que esos no son sonidos de mamá, porque el sonido de mamá es diferente. Su voz es interna, no externa solamente. Para identificar la voz de Dios tienes que estar con Dios, en Dios, para que cuando no puedas oír la voz de Dios, al menos escuches el latido del corazón de Dios. Entonces, tener una Biblia no es lo más grande que tú puedes hacer en tu vida cristiana. Peor si no la tienes. Lo que debes hacer es cultivar una relación en la que identifiques, aprendas a distinguir la voz de Dios en tu alma, en tu corazón. Cuando el bebé nace, no ve, pero, y cuando la mamá habla, se va a calmar. No necesitamos muchas veces ver, necesitamos oír, porque Jesús también dijo, algunos tienen ojos y no, grandote y mudote y metiendo las patas en la vida. Gente que tendría un futuro extraordinario, se casa con quien no debería, sale embarazada cuando no debería, vive entregando su cuerpo, robando la virginidad de las personas, aprovechándose del amor, tienen ojos y no ven todo lo que están sembrando. Pero el que convive con Dios, aunque no vea, escucha. Y aún dicen los científicos que cuando el niño está identificando ahora el lenguaje, porque una cosa es el sonido, otra cosa es el lenguaje, está relacionando el lenguaje. Acá adentro nadie le enseña a hablar español a su bebé. No es que está la mamá diciendo, a ver, mijo, clases de español. Mamá, repita, mamá. Nadie está con esa conciencia. Pero el niño está relacionando palabras. Cuando sale de la pancita, ya tiene un vocabulario en su mente, aunque no puede hablar. ¿Sabe que ese señor que viene de vez en cuando bravo a gritar es su papá? Y sabe que esa señora que llora todas las noches es su mamá, porque vive sufriendo, porque el esposo no le entiende, porque el embarazo le cogió, le sorprendió, no lo planeó. Entonces él ya tiene un vocabulario de emociones, él ya tiene un vocabulario de palabras y significados, y ya no es que sale en blanco, él ya tiene mucho. Esa es la pregunta, ¿cuánto tiene? Es algo que se seguirá estudiando. Su relación con Dios es muy importante. Tal vez usted no entiende el idioma de Dios todavía, pero está con Dios y lo va a entender. No es que el bebé dice, tengo que aprender español para entender a mi mamá. No, es el vínculo, es la convivencia interna. Dice que el bebé también puede escuchar el funcionamiento del aparato digestivo de mamá. Es decir, cuando mamá se echa un gas, y no me explique qué más es, no me pida que explique qué es un gas, pero las madres también se echan gases, él sabe que mamá está necesitando expulsar. Porque comienza a relacionar el funcionamiento del órgano de su madre, el organismo de su madre, con la vida. ¿Cómo la gente puede escuchar a Dios si no convive con Dios? Es obvio. Cuando alguien me ha preguntado, ¿cómo hago para escuchar la voz de Dios? Es obvio que estás todavía en la primera semana de gestación, o a lo mucho en la cuarta, porque el bebé a la cuarta semana ya escucha, y lo primero que escucha no es la palabra de mamá, es el latido de corazón de mamá, porque hay un ruido constante. Esto es malo para los micrófonos, pero necesario para explicar. Eso es lo primero que él escuchó. Y luego relacionó que tiene que ver con la vida de su madre, porque también va a escuchar su propio corazón después. Y su corazón no late así, sino
corazón de un bebé late más rápido y tiene dos sonidos, dos ritmos. Se comprobó haciendo unos estudios a unos niños de la escuela, se les dio un metrónomo y se les pidió que escogieran un nivel de un ritmo. Y sorprendentemente todos escogieron tiempos en el metrónomo, esto marca el tiempo, entre 50 y 90, que es la frecuencia cardíaca del corazón de mamá y de un bebé. Es el parámetro. Lo llevemos grabado. No nos gustan los ritmos muy, ¿no es cierto? No nos gustan, porque estuvimos dentro escuchando un ritmo agradable. Estuvimos dentro familiarizados con algo que sabíamos que era normal, que era vida. Antes de pasar a los detalles de cómo identificar la voz de Dios, el marco importante para que me entiendas lo que va a venir es tu relación con Dios. Tener fe no es siempre tener relación con Dios. ¿Usted tiene fe que le va a ir bien? Sí, me va a ir bien. ¿Tiene una relación con Dios? Claro, por supuesto. ¿Cuándo fue la última vez que oró? Hace unos 3 días. ¿Hace 3 días? ¿Esa es su relación con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que leyó la Biblia? El domingo anterior, en el culto. ¿Esa es su relación con Dios? Con razón no puedes identificar ni siquiera el corazón, ni siquiera el latido del corazón de Dios. Entonces es clave que tengas una relación con Dios, no solamente una fe en Dios, sino una relación, un vínculo espiritual, emocional y aún físico. La voz de mamá para un bebé es también física. Su nivel de voz, el bebé ya lo configuró. Mamá cuando está alegre, dice, ¡ja, ja, ja, ja! Esa es la sonrisa de mamá. Y ya tiene configurada. Y vienen otras mamás que no ríen, ¡ja, ja, ja, ja! Sino, ¡ja, ja, ja! Entonces, esa no es la voz de mamá. Es otra la voz de mamá. Muchos le hablan a la pancita del bebé, pero el bebé sabe cuándo mamá le está hablando, porque aunque otros digan, ¡ay, negrito precioso, estás ahí dentro, qué bonito, ¿me escuchas? Viene mamá y dice, precioso, lindo, hermoso. No entiende las palabras, pero entiende la frecuencia de la voz. Y eso lo llevamos grabado el resto de la vida. Por eso cuando tienes problemas, muchos de ustedes corren a donde mamá. Por eso cuando algunos quieren llorar, ¿a quién buscan? A mamá. Porque papá es frío y papá no te deja llorar, pero en cambio mamá me deja desahogarme y llorar, aunque no me diga nada, pero me está escuchando. Porque tenemos grabado que cuando mamá me oye, voy a tener una ayuda. Algo va a hacer mamá. Algo hizo mamá desde que yo recuerdo, que cuando yo lloraba, me consolaba, me levantaba. En tu relación con Dios, aunque no entiendas toda la vida, pero todas las veces que Dios te haya consolado, quedará grabado en tu memoria, en tu mente, que Dios es tu refugio. Pero cuando no tienes ni grabado eso y tienes problemas, te vas a un bar, te vas a una cantina, porque las penas se pasan con Pilsener, con Trópico Seco, yo no sé nombres, perdón, con cualquiera de esas bebidas. ¿Qué llevas grabado en tu alma? Oír la voz de Dios no implica en primera instancia entender todo de Dios, pero sí implica que estés familiarizado con las cosas de Dios, con el respirar de Dios, con el latido del corazón de Dios, con el sonido de su voz, con la dulzura de su voz y aún con la fuerza de su voz. Entonces, ¿cómo puedes identificar la voz de Dios si no tienes una relación con Dios? Empieza por ahí. Y una vez que empieces por ahí, la tercera parte tiene que ver con ayudarte a entender cómo Dios habla entonces, ¿sí? Y cómo tú puedes comenzar a madurar en tu relación con Dios, porque tampoco toda la vida puedes pasar sin entender. Eso sería ilógico. Un niño a los 2 años ya tiene un vocabulario amplio de su idioma nativo, pero algunos
tienen 2 años de cristianismo y ni siquiera tienen un versículo en su mente. Entonces esto que voy a hablar, tienes que asociarlo con tu madurez. No tienes que tomarlo literal como lo voy a decir, porque si lo tomas literal te va a pasar como algunos que creen que cualquier voz es la voz de Dios. Como estos pastores que pasaron el manto profético de Hugo Chávez al instrumento de Dios para Venezuela, Nicolás Maduro. Tal vez aquí hay algún chavista, discúlpeme, pero por sus frutos los conoceréis. No creo que haya sido instrumento de Dios ni él ni el que está ahora. Pero hay gente que se convence con eso. Hay gente que crea cualquier voz. ¿Cómo nos habla Dios? Principalmente por su palabra. Así como la madre está siempre hablando a su bebé, Dios también nos está buscando hablar siempre. Y la ventaja del bebé es que no se puede escapar. O sea, está adentro y tiene que escuchar la voz de mamá. Pero nosotros a veces buscamos huir, escaparnos. No nos gusta una palabra, no, esa palabra, ese mensaje no me cae bien, no está bien, y te vas. Y puedes irte. Pero ¿cómo vas a escuchar la voz de Dios si rechazas su palabra? La primera manera, la más frecuente, la base de nuestro caminar con Dios es la palabra revelada, es la escritura. Dice 2 Timoteo 3, 15 y 17 en la versión Reina Valera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil, al menos para 4 cosas en este versículo. Útil para enseñar. Como bebés tenemos que aprender. ¿Cómo yo aprendí de Dios? Escuchándole a Dios. Nadie me obligó a cambiar. Nadie me dijo te va a ir mal en la vida y por eso tienes que seguir a Dios. No, yo no crecí en ese mundo. Yo crecí en un buen hogar. Yo crecí en una buena familia, pero entendía que más que una familia necesitaba de Dios. ¿Cómo lo aprendí? Por la palabra de Dios. Útil para enseñar, para redarguir, que es reprender, hacer caer en buen juicio a una persona, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cómo puedes llegar a identificar la voz de Dios si rechazas la palabra escrita de Dios? Lo primero que tienes que hacer es tomar tu Biblia y comenzar a leer. Comenzar a leer. Yo soy profesor de español. Yo enseño a gente a hablar español. Y no les enseño tradicionalmente, para eso me he preparado, me he investigado, recién saqué una maestría en enseñanza de español. No la necesitaba en sí, pero quise estudiar, quise especializarme. Tomé esa maestría en el tiempo de la pandemia, 2022 hasta 2023, y aplico eso. ¿Y cómo se enseña a hablar a un extranjero en español? ¿Cómo haría usted? ¿Mande? Como a un bebé, exactamente. No puedo explicarle el sujeto y predicado y el verbo. Tienes que enseñarle a decir cosas, a decir palabras, a escuchar. Como el bebé aprende, por eso es la metodología. Aprenda, dice este sueco es, ¿no? El que gana mucho dinero. ¿Cómo se llama este sueco? Pati, tú pagaste $100,000 creo por ese curso. Kyle, ¿no? Kyle Anders, un chico guapo, si no lo han visto ahí, simpático, soltero, para los que necesitan un ciervito así. Él habla y no es solo descubrimiento de él, es una metodología. Enseñar el idioma a otra persona es como enseñar a un bebé. Es decir, al niño tú no le estás explicando sujeto y predicado, no le estás enseñando mayúsculas, minúsculas, le estás enseñando a hablar. ¿Y qué hace el niño? Y repite: teta, mamá. Usted no le dice llámame, madre. No, dices mamá y él dice mamá. Y a veces ni siquiera dice mamá. Y ya dijo mamá, ya dijo mamá. Así es el proceso muchas veces. ¿Cómo puedes llegar a escuchar la voz de Dios si no aprendes el lenguaje de Dios escrito? Tienes que leer la Biblia. Tienes que leer. A un extranjero que está aprendiendo un idioma le va a tardar entre 100 a 200 horas según sus variantes personales
para aprender y llegar al nivel básico en un idioma. 100 a 200 horas. Unos lo captan rapidito. Yo he tenido estudiantes que en cambio quieren entenderlo todo primero para hablar. ¿Sí? Extranjeros que quieren primero entenderlo todo o no quieren hablar en público porque les da vergüenza. Y entonces pasan 20, 30 horas estudiando un idioma y le dicen hable. Y no habla. Pero sabe aquí, pero no confía en su pronunciación. Y eso les toma 3 años, 4 años, dependiendo las situaciones. Pero normalmente de 100 a 200 horas tardamos en adquirir el nivel básico de todo idioma. Porque milagrosamente todo idioma tiene una estructura. Está configurado en sonidos, en ideas, en estructura gramatical, en sentidos. Por eso es importante que leas la Biblia. Porque al leer la Biblia te estás llenando de léxico, de vocabulario, de palabras, que a lo mejor no entiendas, pero llegará un momento como el bebé que tenía por aquí la palabra mamá y por aquí la palabra o el verbo comer. Entonces un día va a decir, mamá, comer. Y usted dice, ay, ya dijo una frase, mamá, comer. Pero cuando el niño crece y tiene 40 años y sigue siendo mamá, comer, usted dice, ya, pues di otra cosa, ya, cambia de palabra, cambia de ideas. Pero las primeras veces, mamá, comer, ya es mucho. Pero luego el niño ya tiene otra palabra, mamá, comer. ¿Qué dice? Pan. Mamá, comer, pan. No le va a pedir que el niño diga, mamá, comer cordon bleu. No, mamá, comer pan, lo básico. Ya después irá al restaurante y pedirá cosas diferentes. ¿Cómo identificar la voz de Dios? Familiarízate con la palabra escrita. Lee la Biblia. Es como aprender otro idioma, porque nuestro español es un idioma social, humano, cultural, como lo quiera ver. Pero el idioma del cielo solo se aprende con la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios. Usted en la palabra de Dios va a encontrar frases que va a entender y otras que no. Cuando un extranjero está aprendiendo español, muchas veces no entiende todas las palabras, pero entiende la idea. ¿Ha tenido esa experiencia? Le dice al extranjero, ¿entendiste todo? No, pero sé que están hablando de fútbol. Sé que Brasil le ganó a Ecuador 1-0. Pero no entiende del Moisés Caicedo, no entiende de las otras palabras, del árbitro, no entiende eso, solo sabe que Brasil nos ganó. Lo mismo va a pasar en tu relación con Dios. No vas a entender todo lo que dicen números, todo lo que dicen los profetas, pero ya tienes un léxico, ya tienes un sentido, ya tienes un sonido de la palabra de Dios y tu corazón se va a familiarizar con esa palabra. Y cuando escuches otros mensajes, vas a distinguir, no, eso no suena bien. Cuando un extranjero aprende español y ya está en el nivel intermedio, comienza él mismo a autocorregirse. Y él dice, me gusta ir a la Chimboraza, en el nivel básico. ¿O no? A mí gustar ir a la Chimboraza. Yo como profesor y como nativo le entiendo. ¿Qué está diciendo? Que le gusta ir al Chimborazo. A mí gustar ir a la Chimboraza, ¿está bien pronunciado o no? No, pero se entiende la idea. Pero luego llega al nivel intermedio y ya no dice a mí gustar ir a la Chimboraza, sino dice, a mí me gusta ir al Chimborazo. ¡Wow! De a mí gustar ir a la Chimboraza, a mí me gusta ir al Chimborazo, ahí una gran diferencia, ¿no es cierto? Con el tiempo vas a madurar en tu caminar con Dios y vas a entender la voz de Dios y vas a percibir mejor la voz de Dios. Es como aprender un idioma, tienes que soltarte. Yo he tenido alumnas que me quieren preguntar, ¿y por qué ustedes dicen la puerta, pero dicen el aula? Si puerta es femenino y aula también es femenino, ¿por qué dicen el aula? Las decepciones de los idiomas, pasa en español y pasa en inglés.
Hay cosas que no tienen siempre una explicación, o al menos no una explicación para ese momento, porque hay palabras que vienen de otros idiomas que nosotros usamos. Y también añadimos nuevas palabras, como cualquier idioma. Todo eso va cambiando, y explicarlo eso a un básico es matarle. Mis primeros errores como profesor fue enseñarle y explicarles por qué nosotros usamos el subjuntivo, por ejemplo. Yo, por querer hacer bien, porque había un alumno curioso, siempre hay un alumno que quiere saber más, ¿no es cierto? De seguro usted es uno de esos, ¿no es cierto? Que siempre pregunta. Entonces había un alumno curioso y yo le quiero probar a ver si entiende el subjuntivo, ¿no? Y comienzo a hablarle del subjuntivo. Y comienzo a explicarle de los deseos. El subjuntivo es el modo verbal en que expresamos deseos, cosas irreales, pero que deseamos, que no siempre van a suceder, pero que pueden suceder. Y el gringuito se hizo 8. Porque en el idioma inglés las cosas son directas. Culturalmente les cuesta pensar en posibilidades. El subjuntivo me habla de posibilidades, pero para ellos no cabe en su mente. Por ejemplo, ¿qué hiciera si te ganara la lotería? ¿Qué hiciera si usted se ganara la lotería? Usted comienza a hablar, usted va hablando. En cambio el gringuito, ¿qué hicieras si te ganara la lotería? No es posible. ¿Qué no es posible? Ganar la lotería. No es posible. ¿Pero qué hicieras si ganara? No, no es posible. Porque yo no compro la lotería. No es, pero bueno, te regalo el boleto. ¿Pero por qué me regalas el boleto? Porque tengo aprecio hacia ti, quiero lo mejor para ti. Pero tú eres pastor. ¿Y por qué quieres regalarme un boleto? Ay, solo es una suposición. Pero eso no va a pasar. Si usted me hubiese visto en mis primeras experiencias de tratar de explicar el idioma, hice mal muchas cosas. Hablar con Dios, escucharle a Dios, es cuestión de soltarte. Nada más. Y luego vas a hablar. Como los bebés comienzan a repetir sonidos, comenzarás a decir oración. Yo querer orar. Ora. Ya, lo tienes. Yo querer orar es bastante. Porque hay muchos no querer orar. Ya llegaste al nivel yo querer leer Biblia. Ok, lee la Biblia. Porque hay muchos que tienen Biblia y no querer leer Biblia jamás. Léela. Número 1, la palabra. No puedes quitar ese fundamento. Toda escritura fue inspirada por Dios. Número 2, que va de la mano, por el Espíritu Santo. Cuando un bebé comienza a aprender el idioma de sus padres, tiene grabado obviamente el sonido ya de su madre, de su papá, necesita confiar, necesita creer que lo que está diciendo es verdad. O alguna vez su hijo de 2, 3 años dice: mamá, ¿la leche es leche? Se pone a cuestionar. Confía en que usted le está dando leche. No hay un niño que al año esté diciendo: ¿me estás dando comida saludable? No, usted le da la comida. ¿Y qué hace el niño? Comer. El Espíritu Santo es nuestro tutor. Dice Jesús en Juan 14, 25: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No podemos solamente tener la Biblia, familiarizarnos con el vocabulario sin tener al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que le da la vida a la palabra. Porque el Espíritu Santo es Dios. Pero este es el tiempo del Espíritu Santo para que lo que leemos podamos entenderlo, podamos comprender su significado. Entonces debes tener una relación fuerte con el Espíritu Santo. Por eso cuando lees la Biblia, antes de hacerlo, ora. Pídele a Dios que te ayude a entender. Porque también hay quienes abren la Biblia y dicen: a ver qué me dice. ¿Qué también será eso? Ora antes de abrir tu Biblia. Pídele a Dios que te guíe en este mes que voy a leer, Señor, ¿qué quieres que aprenda?
Pero ¿cómo puedes tú aprender a oír la voz de Dios si no tienes una convivencia, una comunión con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que te va a enseñar todas las cosas, dice Juan 14:25, y te va a recordar lo que ya el Señor nos ha enseñado. Cuando un extranjero está aprendiendo un idioma, confía en que el maestro le está enseñando bien. Alguna vez, cuando era más joven y no era yo maestro, era más común ver a los grupos de misioneros llegando a las iglesias, era mucho más común. Y alguna vez unos jóvenes mayores de mi iglesia, aprovechando que llegó un grupo, y las gringuitas son un poquito feas, ¿no es cierto? ¿Sí se han dado cuenta? Entonces había unos tipos bandidos que cada vez que llegaba un grupo trataban de hacerse amigos, ¿no? Entonces aprendían alguna frase para poder empezar a conectar, ¿no? Como en ese tiempo, pues decir un hello, un hi era como nivel básico de inglés, ¿no? Entonces ya, y los que no sabíamos decir eso, pues a un lado. Pero no faltaba el pilas que le enseñaba supuestamente una frase a una chica como ese, dame un beso, ¿no? Y entonces le hacía repetir, dame un beso. Y entonces la gringuita trataba de decir, dame un beso. Pero el chico no le estaba enseñando el sentido real de dame un beso, sino que decía, eso es saludar en Ecuador, dame un beso. Y entonces, alguna vez le surtió a este muchacho y una gringuita le entendió y le dio el beso. Realmente, le dio el beso. No lo hagan por si acaso, solamente estoy contando. De que a veces tú puedes aprovecharte de la ignorancia, del desconocimiento de personas. Pero Dios es un buen maestro. El Espíritu Santo te puede llevar a entender bien lo que ahora no entiendes. Si Apocalipsis no entiendes, páusalo. Lee Proverbios. No estás listo para Apocalipsis, pero tú ya quieres saber cuándo viene el Señor, los jinetes, los caballos y todo eso. Calma, porque hables o no hables bien el idioma del cielo, y si tienes el Espíritu Santo, en caballo, sin caballo nos vamos al reino de los cielos. Pero ya te haces problemas porque no entiendes si es un dragón, si es una virgen, si es la Virgen María, si es Babilonia, si es Biden, si es Putin, el anticristo. Calma. Primero vamos por lo básico, lo esencial. El Espíritu Santo te va a enseñar y siempre te ha querido enseñar. Hoy mismo el Espíritu Santo te trajo para que aprendas esta lección. Para entender la voz de Dios, para oír la voz de Dios, necesitas abrir tu corazón al Espíritu Santo y creer por fe que el Espíritu Santo te está enseñando y lo que te dice es verdad. Como el niño cree a su mamá cuando le dice, esto es leche, esto es pan, esta es la casa. El niño cree a la mamá cuando le dice, él es tu papá. El niño no dice prueba de ADN. Está confiando en su comunicación, en su verdad. El Espíritu Santo jamás nos va a mentir. Así que créele. ¿Cómo nos habla entonces? ¿Cómo identificar la voz de Dios? Cuando viene de la palabra y cuando es el Espíritu Santo que lo confirma. Si no tienes esas dos, no puedes hacer lo que viene a continuación. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Ten mucho cuidado, porque Satanás también tiene falsos maestros. Así como puede haber casos cuando una mujer roba a un bebé que no es suyo y se lo lleva y lo cría como si fuese suyo, también Satanás puede buscar quitar de tu vida al Padre verdadero y ponerse él como un Padre tuyo. Así que primero la palabra y el Espíritu Santo. Si no tienes eso, no creas lo demás. No practiques lo demás que yo voy a mencionar, porque es quizás para un nivel intermedio avanzado de aprender un idioma. Si tú todavía sigues diciendo yo querer orar cada día, hazlo. Un día vas a decir, a mí me gusta orar cada día. Pero ahorita todavía estás en yo querer orar cada día. Pero hazlo, a la final hazlo. Y llegará el día que diga, a mí me gusta orar cada día. Y llegará el nivel que diga, no puedo vivir sin oración cada día. Nivel superior distinguido. No puedo vivir. No concibo una vida sin la oración diaria. Pero si ahorita estás a mí gustar la oración cada día, sigue orando. Lo vas a entender. Palabra y Espíritu Santo es importante. Lo que viene a continuación es importante, pero tómalo con mucho cuidado,
porque no es igual, ni se ve igual en todos. Cómo el Espíritu Santo actúa un poco más allá de la palabra escrita para hablarnos. Escuche bien, cómo el Espíritu Santo actúa un poco más allá del estudio bíblico, de la exégesis bíblica, para guiarnos en la vida diaria. La primera forma es que el Espíritu Santo te va a hablar en tu comunión con Dios. El Espíritu Santo va a buscar conversar contigo. Cuando un estudiante de idioma está aprendiendo, se le enseña frases, no a conversación todavía, porque todavía no puede conversar. Recién está entendiendo cómo decir cosas básicas en un nuevo idioma. Pero luego llega el tiempo de conversar. ¿Cómo te fue el fin de semana? A mí ir fin de semana chévere, cool. Y mezclan el español con el inglés. Está bien, pero el Espíritu Santo va a querer conversar contigo. ¿Cuándo fue la última vez que conversaste con el Espíritu Santo? Tenía yo 19 años, había fracasado en mi bachillerato. Tenía que haberme graduado en julio del 96 y iba a aplicar a una beca de arquitectura en Italia. Un profesor se había ofrecido desde el cuarto curso del colegio en esa época ayudarme a conectarme para esas becas, porque era muy bueno en dibujo técnico, me encantaba. Un día hicieron un concurso de dibujo de mi colegio, el Colegio Maldonado, que tiene más de 140 años creo ya, una arquitectura italiana, y yo lo dibujé, pero bien, y gané ese concurso. Y desde ahí ese profesor dijo: chamijo, te voy a ayudar. Cuarto curso, quinto curso, sexto curso. No era mi profesor ya en quinto y sexto, pero siempre me preguntaba: ¿cómo están las notas? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Estás listo? ¿Hablaste con tu familia? Porque te vas a ir a otro país, vas a estudiar allá. Ya mis papis sabían, mi familia sabía. Llegó sexto curso y me quedé de grado por un problema con un profesor. Y entonces perdí la beca. Y entonces a los 18 años casi estoy frustrado y vivo un año de frustración. Y estoy deambulando en la vida, trabajando por aquí, trabajando por allá para sobrevivir. Y no tengo un rumbo, no tengo un norte en mi vida. Porque el único sueño que había tenido, el cual había orado mucho, porque oraba mucho por ese sueño, por irme, porque quería sacar adelante a mis padres, quería ser alguien con una profesión, alguien que podía servir a la iglesia. Inclusive yo soñaba con remodelar la clásica estructura de las iglesias, la típica construcción de los templos nazarenos. Entonces yo decía, yo decía a Dios cuando oraba: Señor, no le voy a cobrar nunca a una iglesia, nunca le voy a cobrar. A los mundanos sí, a los de Carcelén cuando vaya allá les voy a cobrar muchísimo, pero a los nazarenos no, nunca les voy a cobrar. Les daré los planos, les ayudaré en las construcciones, todo con ideas nuevas. Era mi sueño y lo perdí. Y entonces vivo mi peor año de vida y me fui a trabajar en la costa, en Guayaquil, vendiendo jugo de naranja con zanahoria en una esquina. Ahí yo trabajé y mi primo, era un familiar al que me dio el trabajo, tenía también una chanchera, y entonces el resto del día, después de la venta, iba a ayudar en la chanchera a lavar las chancheras. Tenía de esos chanchos blancos, grandotes, y esos pues ensucian terriblemente. Y estando en la chanchera, como el hijo pródigo, Dios comenzó a hablar. ¿Qué haces aquí? Yo no me despreciaba el trabajo, no tengo problema de ensuciarme con excremento de animal, porque desde mis 12 años yo fabricaba ladrillo. Y hacer ladrillo es una técnica que requiere un poquito de estiércol, porque el animal que está pisando el barro hace sus cosas ahí y se mezclan. Si usted no sabía, el ladrillo también tiene popó, solo que cocinado. Entonces para mí no es problema el trabajo, ensuciarme, pero el que haces aquí fue el inicio de una conversación de una semana con Dios. Una conversación que cambió toda mi vida. Y no era como una conversación como con mi papá, de sentarnos frente a frente. Era la noche, era la mañana o la tarde. En una de esas ventas de las mañanas, yo estaba regresando con mi primo de una camioneta del mercado allá, llevando la fruta, 4 de la mañana, cargando la naranja, los limones, la zanahoria, todo eso. Y como era peligroso también ese tiempo, yo tenía que ir atrás y tenía que ir cuidando el cajón, ¿no?, de la camioneta para que no se robe. Y ahí yo iba
sostenido de alguna manera, un muchacho de casi 19 años. Y llevando ese producto, el Señor dice, tú no eres de este lugar. Y la conversación fue más especial. Y decidí, por obediencia a Dios, volver a mi iglesia, acá en Riobamba. Y por obediencia a Él, prepararme para lo que yo había nacido, ser un pastor. Fue una conversación. Fue un caminar, un trato con Dios, un abrir toda mi alma. Y quizás yo era como ese extranjero que no habla bien y decía, yo querer servirte a ti, Dios. Pero Él entendía mi corazón. Cuando caminas con Dios, vas a tener momentos en que vas a conversar con Dios. Y la conversación con Dios está en la Biblia de muchas maneras. Adán y Eva no tenían una Biblia para hablar con Dios. Hablaban face to face. El Espíritu de Dios se movía en el huerto y hablaban. Abraham conversaba con Dios. Moisés conversó con Dios. Jesús conversó con su Padre. Tienes que caminar con Dios al punto de llegar a conversar con Dios. Y aun cuando no puedas explicar bien, no puedes conjugar bien los verbos, no sabes si estás hablando un condicional, un subjuntivo, no entiendes bien, Él entiende tu corazón. Porque nos ama más lo que una madre nos puede amar. Pues nos ha concebido dentro de sí y sabe que morimos por su palabra. Así más debes anhelar conversar con Dios. No puedes decir quiero escuchar la voz de Dios, pero estás cambiando de canal. La tercera temporada de tu serie favorita y quieres escuchar la voz de Dios. Tienes que pasar tiempos con Dios. Tienes que ayunar. Tienes que doblar tus rodillas y venir acá al templo si es necesario. Lo he dicho muchas veces. Si quieren las llaves, solo pídame o vengan, yo les acompaño. Si usted quiere hablar con Dios, solamente venga. Yo no le digo nada, le abro las puertas del templo, le acompaño si es el lugar, si es lo que Dios quiere. Pero no puedes ser un creyente solo con Biblia, solo con fe, pero no has escuchado la voz de Dios. Él no solamente dice órdenes, Él conversa, Él pregunta, Él responde, Él habla. No es como una computadora, un dispositivo a quien le das una entrada, ¿sí? Y el procesador, el algoritmo hace todo el trabajo y te da una salida. No, no es así. El Señor quiere escucharte cada día. De hecho te escucha, pero a lo mejor tú no estás escuchándole a Él. Eres como el niño que cuando aprende a caminar comienza a correr por todo lugar. Y la mamá o el papá, mi hijo, espera, cuando te caes. Solo era hasta aprender a caminar. Pero antes, cuando no podías caminar, pasabas, mamá, up, mamá, álzame, abrázame. Nunca pierdas el gusto de pasar en la presencia de Dios, porque Dios va a conversar contigo. ¿Cómo más hace el Espíritu Santo para hablarnos? De manera audible. La conversación es audible. La conversación con Dios es un asunto que va más allá de lo sensorial. Cuando el bebé está en la panza de la mamá, tiene una relación, dije yo, sensorial y extrasensorial. Sensorial porque a través de las conexiones del canal y todo eso, hay un vínculo. Extrasensorial porque lo primero que él va a entender es que la voz de mamá es parte de su vida. Para él mamá no está separada. Para él esa señora, esa mujer que habla es su vida. Está conectada a su vida. Tener una relación con Dios es poderle escuchar audiblemente a Dios. Y esta es una lección que no puedo explicar en 5 o 10 minutos o una hora. Pero en tu caminar con Dios podrás tener audiblemente la oportunidad de escuchar la voz de Dios, como lo ha hecho Elías, como lo hizo Samuel. Samuel siendo un muchacho, no conocía toda la Biblia, pero el Señor le llamó 3 veces, Samuel, Samuel. Hay muchas veces que Dios no te va a decir, hablemos, sino que te dirá algo.
para casarme, una vez que Lucy había sembrado 7 años en mi vida, 7 años de noviazgo, habíamos vivido muchas cosas y ya Dios había puesto en nuestro corazón de que llegaba el tiempo de casarnos, pero queríamos saber cuándo casarnos. Así que una noche yo estaba con mi guitarra cantándole al Señor en mi cuarto, era enero del 2002, estaba cantando después de un día de trabajo, estaba adorando al Señor, componiendo una canción, y cuando paro de cantar una alabanza, el Señor me dice: este año te casas. Y yo dije: ¿qué? ¿Cómo? Y se fue, o al menos ya no respondió. No fue una conversación, fue algo audible. Y no audible como el sonido que entra a nuestros oídos, sino que llega al alma, algo más profundo que eso. Fue muy hermoso, fue muy fuerte, fue muy sólido. Y entonces cuando recibí esa palabra, oré. No tenía plata, no tenía oficio, no tenía futuro, no tenía nada. Pero si el Señor dijo: este año te casas, a pedir la mano, a hablar con la familia, a ahorrar dinero, a preparar la casa, a prepararme mentalmente, espiritualmente para ser un hombre de familia, un esposo. Y fue todo un cambio, y fue con: este año te casas. Cuando Dios te va a hablar, usará maneras excepcionales, escuche bien, excepcionales, no es la regla. No siempre para todo Dios me ha dicho algo de manera audible, sino como las otras que voy a mencionar. Pero habrá cosas que serán audibles en tu idioma, en tu manera. Pero cuando el Señor me dijo: este año te casas, fue la misma voz que 7 años atrás, cuando yo estaba siendo un jovencito de 17 años, planeando terminar mi colegio e irme fuera del país, asomó una de las chicas de la iglesia, un día, una tarde en la iglesia, y me dijo: ella es tu esposa. Fue el mismo sonido, fue el mismo tono de voz. Entonces no podía dudar. No era mi mente diciéndome: este año te casas, porque te estás quedando ya se te va el tren. No era mi edad hablándome, no era mi soledad, porque yo me había independizado, vivía solo. No era mi soledad hablándome: uy, necesitas esposa. No, era Él, el mismo que nos había unido años atrás, volvió a hablar en el momento exacto, en el tiempo oportuno. Dios sí te va a hablar, no siempre, pero tienes que estar familiarizado con la voz de Dios, como el bebé con la voz de su mamá. Tienes que saber distinguir esa voz, porque aún Satanás se puede disfrazar como ángel de luz y engañarte, como los pastores pasando el manto profético a Nicolás Maduro. De verdad, cuando yo vi esa noticia fue como: qué vergüenza, qué terrible. 3, mensajes puntuales. Dios nos habla y ha hablado por muchos tiempos y seguirá hablando a través de hombres, mensajeros de Dios que predican, que evangelizan, que comparten enseñanzas, así como lo hizo a través de los profetas, así como fue también Isaías quien anunció la muerte del rey Ezequías. Tenía un mensaje de Dios. También hoy Dios sigue usándonos. Por eso para mí es complicado predicar, porque yo sé que hay cosas que van más allá de lo que puedo entender o ver, que van a suceder cuando uno predica, porque es el Espíritu Santo el que toma el mensaje y el que lo lleva a cada persona y le hace entender. Y yo clamo por eso, para que lo entienda de la manera que debe entenderlo, porque es muy delicado compartir la palabra. Es muy hermoso, pero es una gran responsabilidad. Por eso jamás yo aquí puedo estarles mintiendo o enseñando cosas que no vivo o las que no he aprendido a través del dolor. Entonces, sí hay mensajes puntuales a través de la predicación, y al menos yo me preparo para eso. Señor, úsame hoy. La frase que voy a decir, la idea que voy a decir, aun cuando me equivoco, aun cuando me olvido una idea, un punto del sermón, Señor, que seas tú. Si no es necesario, me salto ese punto, porque no estoy casado con el bosquejo. Estoy casado con la responsabilidad de decir lo que el Espíritu Santo quiere decir. Y ese es un debate que yo vivo como predicador en mi interior,
mientras estoy hablando. ¿Cuánto debo decir del punto A, del punto B? ¿Debo callarme, debo saltar y al mismo tiempo estoy hablando? Señor, ¿quieres que lo diga? Dilo, no lo digas, pásate. Es una dinámica especial. ¿Pero por qué? Porque Dios habla a través de su palabra expuesta. Los predicadores hacemos nuestro mejor esfuerzo para que usted escuche la voz de Dios. No soy la voz de Dios, no tengo la voz de Dios, no suena la voz de Dios por ahí. Es de otra manera, pero debe llegar a su corazón. Cada vez que escuche un sermón, abra sus oídos espirituales, diga: Señor, dame tu palabra. Y el Señor siempre tiene mensajes puntuales. Les dije que el Señor me sacó de la chanchera, pero no les dije cuándo volvió a confirmarme. Ya había vuelto a Riobamba, ya estaba trabajando por fe en la iglesia. Fui un voluntario en mi iglesia, no cobraba nada. Yo tocaba el piano, dirigía la alabanza, enseñaba a músicos, abría el templo, cerraba el templo, hacía muchas cosas, porque yo le dije a mi pastor: Dios me llamó al pastorado y quiero prepararme. Y el pastor dijo: ok, aquí están las llaves. Ayúdame a abrir, como un buen monaguillo, ayúdame a abrir el templo. Y yo, firmes. Y tenía que ir a la casa de él, a retirar las llaves, hacer lo que tenía que hacerse en la iglesia con la gente, cerrar el templo, ir a su casa y devolver las llaves. Ese era mi trabajo. Pero un día, yo estaba en la iglesia así con un culto como estos, y el pastor estaba predicando, y el pastor habló, yo no me acuerdo hasta ahora qué bosquejo, pero en un momento dijo: todos los que quieran tener un tiempo de ministración, pasen al altar. Y yo había estado volado todo el sermón mentalmente, y de pronto en ese momento escucho eso y digo: yo necesito ir al altar. Y yo pasé, dije: van a pasar más hermanos. No, nadie pasó, fui el único en el altar. Y entonces el pastor comenzó a orar y a reprender demonios y a hacer muchas cosas. Y yo digo: eso no necesito, pastor, pero estaba en el altar. Y el pastor estaba ministrando y estaba orando: Señor, levanta a este joven, líbralo de todo mal. Pero yo estaba con ese sentir de servir al Señor como pastor. Y mientras él está orando por otras cosas que no coincidían con mi alma, con mi necesidad de ese momento, Dios vuelve a hablar y dice: tú eres pastor. Y ya no fue audible, fue como algo escrito, como si bajara un letrero que yo podía ver y que entraba acá y se imprimía: tú eres pastor. Ya no fue audible, no fue algo de sonido que podía decir, lo percibí, lo vi. Y fue como que se sembrara aquí adentro. Cuando Dios tiene mensajes, va a usar la prédica, va a usar la alabanza, va a usar un pastor, va a usar un líder, va a usar a alguien. Pero tienes que reconocer la voz. Porque si ese día yo le hacía caso a mi pastor que estaba echando demonios de mí, no hubiese podido escuchar lo que el Señor tenía para mí en ese momento. Solo estaba dispuesto. Y claro, lo que él oró no estaba mal, cuidado, no, estaba bien. Era lo que Dios le estaba impulsando a hacer. Y lo recibí con respeto, lo recibí con amor. Pero lo que Dios tenía para mí en ese momento no era de altar, no era de ministración, era una confirmación para que yo de ahí en adelante caminara seguro que la decisión estaba tomada correctamente. Ya no iba a ser arquitecto, al menos que un día Dios lo quisiera. Ya no iba a ser futbolista, al menos que un día Dios lo quisiera. Iba a ser su siervo, como pastor. Cuando caminas con Dios habrá mensajes que llegarán en el tiempo correcto. Si hubiese llegado meses atrás, ese mensaje quizás no lo hubiese escuchado, no lo hubiese recibido como en ese momento. Qué hermoso para mí decirles ahora: yo estuve en el altar. No fue en la chanchera que llegó esa otra palabra, fue en el altar, un lugar sagrado. Pero yo necesitaba esa palabra antes, sí, pero Dios tiene sus tiempos. No te muevas hasta que no tengas la palabra, hasta que no tengas el mensaje de parte de Dios. Número 4, advertencias o prohibiciones. Es otra manera que el Espíritu Santo va a tener que moverse más allá de la palabra escrita para poder hacer algo en tu vida. No hay tiempo para leerlo, pero en Hechos 16:6 se nos muestra a Ananías, un hombre temeroso de Dios, que tiene una visión, por un lado, de ir y a recibir a Saulo, y por otro lado Saulo está en el piso
porque había tenido un encuentro con Jesús. Cuando Saulo buscaba perseguir la iglesia, el Señor Jesús mío se le aparece. Le dice: hey Saulo, ¿qué haces pinchándote tú contra el aguijón? Y Saulo dice: ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero al mismo tiempo, horas después, Ananías tiene una visión de parte de Dios para que vaya y ore por Saulo. Pero Ananías no sabe lo que está pasando con Saulo. Y Ananías dice: pero Señor, este hombre es peligroso. Este hombre se ha levantado contra los que te siguen a ti. Y el Señor le dice: no tengas temor, ve y ora por él, porque instrumento escogido me es este. Y Ananías se mueve con el riesgo que esto implicaba. Quizás no escuchó bien, quizás corría el riesgo de no haber entendido bien el mensaje. Oró por Saulo, impuso las manos y Saulo recobró la vista. Dios no está equivocado cuando conecta cosas. No todos sueños de Dios, por cierto, cuidado. Cuando hablo de visión no hablo de un sueño. Hablo que a veces el Señor te va a mostrar algo que va a ser, pero siempre va a estar conectado a su palabra. Era el año 2004, 2 años de casados con mi esposa, pastoreando en el Puyo, y una noche de oración. Yo estoy muy pensativo. Mi esposa había pasado por una experiencia muy dura de salud, casi murió. Le dio una enfermedad que, gracias a Dios, como vino se fue. Fueron como unas úlceras gigantes, como una sepsis en todo el organismo. Nada estaba bien, ni el hígado, riñón, corazón, sangre, nada. Era un cadáver viviente. Yo guerreé por ella en oración y en ayuno cuando estaba en el hospital. Yo le cargué, yo le bañé, yo estuve ahí clamando al Señor por su vida. Así que en esa temporada estoy pensando: Señor, debemos quedarnos aquí en el Puyo. Mi esposa ha pasado enferma todos estos tiempos y ahora casi muere. Y los médicos me responsabilizaron directamente porque dijeron: usted ha visto que ella ha estado enferma mucho tiempo, ¿qué hace aquí? Médicos cristianos, por cierto. Y me sacudieron, pero yo estaba ahí por la obra, pero al mismo tiempo me sentía mal porque mi esposa estaba enferma. Y peor si los médicos me culpan, ¿qué voy a decir a la suegra? Las suegras son terribles. Una visión puede llegar a tu vida algún momento. No la puedes exigir, no la puedes presionar, no la puedes decir al Señor: háblame por una visión. Primero te va a decir: anda a la palabra. Siempre te va a decir a la palabra. Pero habrá situaciones como esta donde tendrás que ver algo que Dios te va a mostrar. Así que estaba en esta temporada ya Lucy en la casa. Yo estaba en tiempos de oración y esta noche sobre todo. Quizás ya era medianoche y me puse de rodillas a orar. Mi esposa se había dormido. Yo estaba en la sala y estaba de rodillas ahí, en un piso como este. No sé cuánto tiempo pasé orando. Sé que fue mucho porque lloré mucho. No por algo malo que estaba en sí sucediendo, porque Dios le había salvado a mi esposa y estaba en mi casa. Pero estoy pensando del futuro: Señor, ¿qué quieres que haga? No quiero arriesgar a mi esposa. No quiero arriesgar su vida, su salud. Así que estaba orando de rodillas. No estaba en el mueble sentado viendo televisión: Señor, háblame, a ver, una revelación. Estaba orando, estaba quebrantado. Y entre eso que ya me voy a levantar de la oración, cuando ya me iba a poner otra vez de pie para ir a orar, a dormir, antes de levantarme siento como: quédate ahí todavía, no es el tiempo, ¿no? Es como que había hablado mucho y era el tiempo de escuchar. Entonces cuando yo quería levantarme, ni sentía mis rodillas, me quería reincorporar así como haciendo esfuerzo, otra vez fui al piso. Y ahí Dios me mostró, Lucy y yo, una imagen muy hermosa, caminando aquí en la 10 de agosto, cerca de la Iglesia de la República, ahí donde hay ese puente de la Avenida de la República, caminando y pasando ese puente, muy felices, muy contentos. Ella sana. Y mientras caminábamos
pasando ese puente, estábamos en la avenida, no en la acera, en la avenida caminando. Había mucha gente que se reunía mientras íbamos caminando. Y fue muy hermoso. Entonces me levanté, como todo buen esposo que llega de noche a la casa, al dormitorio, entré calladito para que no se despierte mi esposa. Me acosté y dije: Señor, ¿qué significa eso? Y pasaron no más de 3 días en que todo se dio para venir a Quito. Ni hice nada, no moví nada, no llamé a nadie, no le conté a nadie hasta este día, a nadie. Pero en esa madrugada, cuando yo me acuesto así, pensando: Señor, ¿qué quiere decir con esto? Y avísame, muéstrame. Los días comenzaron a correr de una manera increíble. Mi esposa es llamada por la esposa de un diputado de esa época y le traen acá a Quito a ayudarles en una necesidad que tenían, y ella viene acá a Quito y yo me quedo en el Puyo. Así que no pudimos hablar de la visión, no pudimos conversar mucho. Solamente se presentó la opción de que ella venga por unos días, y ok, ándate y estaremos hablando y bla, bla, bla. Y yo estoy en el Puyo, y al segundo día yo estoy vendiendo todas las cosas de la casa, todas las cosas de la casa, todo lo que nos habían regalado de recién casados, todo lo que habíamos comprado, vendiendo, rematando, sacando, pero al mejor precio, ¿sí? Y al segundo día le llamo a mi esposa, saludamos y me dice: ¿cómo te va con la venta? Ya terminé. ¿Qué? Ya terminé, se llevaron todo. Solo pedí que no se lleven el colchón porque voy a dormir hasta allá, hasta cuando nos vayamos, digo, porque no sé a dónde nos vamos, pero nos vamos. Creo que es Quito, hablábamos, pero a lo mejor no nos toca ir, porque ¿a dónde vamos a Quito? ¿Vamos con ese colchón a un parque, a algún lugar? No sé, Dios nos mostró. Y al tercer día en la mañana, alguien nos llama de aquí de Quito, me llaman. Y me invitan a venir a Quito. ¿Estás listo para venir?, me dijo la última parte. Digo: sí, he vendido todo. ¿Cómo que vendiste todo? ¿Sabías que ibas a...? No, yo no sabía. ¿Pero cómo vas a vender todo? ¿Con qué vas a venir a Quito? No sé, Dios proveerá. Y entonces me dice: eres como un loco, ¿no? Dice: porque no sabías que ibas a venir y ya vendiste todo. Sí, no sabía que ustedes me iban a llamar, pero en mi corazón yo sabía que era el tiempo de salir. Cuando caminas con Dios, cuando te entregas a su idioma, a su lenguaje, las visiones van a ser parte. La palabra dice: los jóvenes tendrán sueños, visiones. Así que cuando llegamos acá a Quito, llegamos con 10 plantitas que tenía mi esposa en esa época y nada más. Así llegamos. Y han pasado 18 años y la gente se ha sumado. Esa es esa parte del sueño, que cuando pasábamos de ese puente de la República, asomaban personas y se unían. Se cumplió. Se cumplió. 18 años después, tú puedes ver tu vida, y perdón por eso me quebranté hace un rato, porque es como: Dios es fiel, Dios es bueno, nunca se equivoca. Yo no quería salir del Puyo. En mi oración del Puyo no era que yo quería salir, yo quería quedarme a pastorear ahí, porque el Señor me llevó al Puyo. Y no podía entender que 2 años después me quiera sacar. Yo era como el mal empleado que no quería aceptar el nuevo cargo. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Que estás tan habituado a un cargo y es como: no, yo quiero quedarme aquí. No, te necesito en ventas. No, pero yo estoy bien acá en la bodega. Te necesito en ventas. Ya, bueno, algo así, peor yo estaba. Señor, no puede ser, todavía no hemos hecho mucho en el Puyo, ya me quieres sacar. Entonces Dios conocía mi corazón, no quería venirme. ¿Qué necesitó Dios para mostrarme? Una visión. Fue una visión y fue especial. Cómo el Espíritu Santo nos habla, 5, a través de reflexiones e inspiraciones en la vida diaria. Muchos cantautores cristianos testifican de componer canciones en viajes, en congresos. Si usted ha visto algo de Marcos Witt, sabe que él está compuesto en la ducha. Y no porque componer sea cualquier cosa, no es que se compone entrando a una ducha, no,
sino porque en tu caminar con Dios hay momentos en que el Espíritu Santo simplemente te inspira, simplemente te muestra. Como cuando estábamos en la pandemia, Señor, ¿qué vamos a hacer con la iglesia? Está cerrada. Y el Señor me dio inspiración para hacer una cosa, otra cosa, otra cosa. Pero algo que yo viví muy especial fue, y usted va a escuchar en los próximos días, yo compuse una canción en el año 1998. Yo era maestro de escuela dominical y yo era maestro de adolescentes. Siempre llevaba la guitarra para cantar con los adolescentes. Y ese día yo estoy dando la lección y comienzo a recibir una melodía. Y yo estoy entre la espada y la pared. Estoy enseñando la historia bíblica y al mismo tiempo tengo una melodía en mi oído. Chuta, y estoy hablando y tarareando, para no olvidarme, ¿no? Los que componen entienden quizás esta parte. Tienes que seguir la línea de la composición, de la melodía y no olvidarte. Entonces tenía mi guitarra y mientras voy a hacer una tarea. Les hice hacer una tarea a los chicos y comencé a coger la guitarra. Y la tarareada se convirtió en palabra, en letra. Y comenzó a salir el primer verso, segundo verso, primera estrofa, coro, acordes, todo. Y los chicos dijeron, ¿qué le pasa, profe? Digo, estoy componiendo algo. ¿Serio? Sí, digo, en serio. Han pasado casi 30 años y creo que mis canciones están listas para salir. Son cosas que tú las vas viviendo en tu caminar con Dios. Así que en medio de una clase de escuela dominical yo compuse una canción y les canté a ellos esa canción, esa primera vez. Y les enseñé esa canción. Dejamos el tema de escuela dominical, cantamos. Y yo recuerdo que fue tan claro esa ocasión. Y ha habido otras veces donde el Espíritu Santo te inspira a hacer algo, te mueve, te muestra algo y lo haces. A veces he tenido que salir a caminar, aquí encarcelé en las tardes y siempre salgo diciéndole al Espíritu Santo, sácame la hora que tengo que ir. Y cada vez que tengo que ir hay una bendición. Cada vez que salgo, tenía que sacar la basura un día, normalmente saco a las 8, pero esa vez salí a las 7. Y cuando voy botando la basura, aquí afuera de mi casa, ya estoy para regresar a mi casa, siento caminar más para el otro lado. Y yo que iba a mi casa y es como, voy para acá. Algo el Señor quiere. Entonces cuando caminaba y doy la vuelta me encuentro con alguien de la iglesia que venía pensativa y que venía necesitando hablar. Y cuando le veo que viene, estaba con pensativa, le tuve que hacer señas para que me vea. Hey, yo sé que soy negrito, pero creo que con algo de luz sí se me ve. Yo, hey, hermana, ¿cómo está? ¿A dónde va? Tengo que ir a tal lugar. Le acompaño. ¿Qué, pastor? Le acompaño. Porque tal vez por ella el Señor me llevó después de acá a la basura. Así que regresamos conversando hasta donde pude acompañarle. Y claro, Dios tenía que dar una palabra a esa persona. Y yo no sabía su vida, ni sé todo lo de su vida. No siempre va a pasar eso, pero habrá momentos de impulso espiritual en que tendrás que recibir algo no para ti, sino para otros, para bendecir a otros, para ser instrumento de Dios. Y finalmente, cómo el Señor y el Espíritu Santo van a seguir hablando en tu vida, como si vivieses una impresión dentro de ti. Si tuvieses esculpido algo, dice Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Qué va a hacer Dios? Va a grabar en tu mente, en tu corazón, su palabra. Ya no solamente vas a oír, ya no solamente vas a ver, sino que va a estar grabado en tu mente y en tu corazón. La voz de Dios se va a hacer carne en tu vida en algún momento. Ahorita solamente es conocimiento, ahorita es mensaje. Ahorita es una imagen quizás, hermoso todo eso, pero llegará un momento en que tu caminar con Dios ya no es solo eso, sino que literalmente como si estuviese escrito dentro de nosotros, aquí dirá,
hijo de Dios, aquí dirá siervo de Dios, aquí dirá pensamientos de Dios, manos de Dios, corazón de Dios. Así de tan profundo tiene que ser tu caminar con Dios, para que ya ni siquiera tu cuerpo es solamente un cuerpo biológico, es un papel donde Dios escribe su mejor historia. Nos ponemos de pie y oramos. Cierre sus ojos y bendecimos a nuestros hermanos que nos acompañan cada domingo, y oro por ustedes, hermanos. Gracias por conectarse, por sus mensajes, gracias. El Señor va a seguir hablando a sus vidas. Oramos acá. Señor,